¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenidos una semana más al programa de salud de esta casa, Cita Previa. Hoy nos trasladamos al Hospital Recoletas. Acaba de incorporar en uno de sus quirófanos el robot Da Vinci. A través de un especialista en cirugía general vamos a conocer cómo se interviene con esta herramienta médica y cuáles son las ventajas tanto para el cirujano como para los pacientes. Pero también estrenamos nueva sección y es que Cita Previa contará cada mes con un psiquiatra. En unos minutos se les voy a presentar de salud mental. Vamos a abordar lo que son las enfermedades mentales. Comenzamos. El Hospital Recoletas no para de apostar por la cirugía robótica y acaba de incorporar aquí en sus quirófanos pues la última tecnología más avanzada a nivel médico, como es el robot Da Vinci. Un robot que permite ser utilizado en diferentes cirugías de distintas áreas, pero hoy en concreto vamos a hablar de la cirugía general con un especialista en cirugía general y digestivo, con el doctor Sánchez Carrasco. Muy buenas, ¿qué tal, doctor? Hola, buenas, muchas gracias por la visita, Verónica. Bueno, ahora nos vas a contar eso que tienes a tus espaldas, ese instrumento, el robot Da Vinci, pero ¿qué es la cirugía robótica? Pues la cirugía robótica es un sistema de abordaje mínimamente invasivo, laparoscópico, robótico. Esto quiere decir que realmente es una evolución de la cirugía laparoscópica, pero de alguna forma supone un abordaje laparoscópico, en el que en lugar de utilizar, como en la cirugía laparoscópica tradicional, una pincería manejada directamente por el cirujano con sus manos para disecar tejidos dentro del abdomen del paciente, utilizamos todo un proceso tecnológico que nos lo aporta el robot, por el cual el cirujano, desde cierta distancia, de una manera teledirigida, maneja unos brazos robóticos que son los que acoplamos al paciente y que pues, nos aportan pues, muchas ventajas a la hora de la intervención. La ventaja principal que nos aporta la cirugía robótica es la capacidad de hacer movimientos muy precisos, con una precisión prácticamente inigualable, en un contexto de una visión que también es inigualable, una visión en 3 dimensiones, que nosotros observamos prácticamente como una realidad virtual, porque nuestra visión está introducida dentro de unas gafas que contiene el carro del cirujano, y que la sensación que nos da es prácticamente de bucear dentro del abdomen del paciente. Además, el robot nos aporta una movilidad mucho mayor que la cirugía laparoscópica tradicional, porque el instrumental que manejamos nos permite movimientos en prácticamente todos los planos del espacio, y eso pues, nos facilita el abordaje de estructuras que precisan una disección muy sutil, como puedan ser vasos. Nos facilita el abordar zonas del abdomen que están en situaciones complejas y que requieren ángulos muy complejos que el robot nos los facilita, y en cierto modo pues todo ello repercute en una cirugía mucho más segura y a su vez en beneficios para el paciente. Evitáis también, ¿no?, temblar, por ejemplo, durante la intervención, porque es muy preciso, ¿no? Claro, la cirugía robótica lo que consigue es que los errores humanos se palían en cierto modo. El cansancio, el robot no se cansa. El temblor que podemos tener durante una intervención, el robot no lo tiene.
la fuerza que a veces, que aunque parezca que no, es grande cuando hacemos una cirugía laparoscópica convencional, la fuerza que tenemos que hacer a veces para movilizar ciertos órganos, ciertos tejidos, que al cirujano le supone un cansancio importante, el robot no lo tiene. Y luego, por ejemplo, una ventaja que tiene la cirugía robótica es que un solo cirujano es capaz de mover todo el instrumental necesario para hacer una intervención quirúrgica. ¿Y qué tipo de cirugías se le puede hacer al paciente? Pues actualmente el robot se está utilizando prácticamente para cualquier intervención que se venía haciendo por laparoscopia. En diferentes especialidades. Está muy implantada en urología, como se sabe, en cirugía general del aparato digestivo también, se utiliza también en especialidades como la otorrinolaringología, se utiliza en cirugía pediátrica y se utiliza en ginecología. En el ámbito de la cirugía general, las primeras experiencias que se tuvieron con la cirugía robótica fueron en el recto y en el colon. La casuística más larga de los artículos que tenemos son en relación a la cirugía de cánceres de recto y cánceres de colon, que vienen a remontarse ya a principios de siglo. Y actualmente podemos decir que se utiliza para cualquier tipo de intervención laparoscópica robotizada, en este caso. Se hace cirugía de la obesidad, se hace cirugía de la hernia de hiato, se hace cirugía pancreática, cirugía de la pared, cirugía hepática. Prácticamente cualquier intervención que podamos imaginar hacer en laparoscopia la podemos hacer con el robot. ¿Qué partes tiene el robot y cómo es una intervención con el paciente? Pues a ver, el robot consta de tres partes. El carro del paciente, que es el que tiene los brazos robóticos que vamos a acoplar al paciente para realizar la intervención, la consola del cirujano, que es el equipo donde está la imagen en 3 dimensiones y la consola en la que el cirujano va a poder movilizar los brazos del robot y desde la cual se va a poder elegir diferentes modalidades de cirugía, se va a poder controlar todos los brazos y la óptica. Y por último, la torre de visión, que es de alguna manera el cerebro del robot, que es donde está el disco duro del robot, digamos, y desde donde vamos a poder grabar las imágenes de las intervenciones, desde donde se va a emitir la energía que vamos a necesitar transmitir a través de la pincería y desde donde el cirujano ayudante y la enfermera van a poder controlar también la cirugía que se está realizando desde la consola del cirujano a través de esta pantalla. El protocolo de una cirugía de robot viene a ser siempre la misma. Una vez que el paciente está dormido, hacemos como en una cirugía laparoscópica convencional, se llena el abdomen de CO2 para tener una cavidad en la que poder introducir la pincería. Se acerca el carro del paciente mediante un sistema láser de detección de posición hacia el paciente en función de la intervención en una posición o en otra, y se acoplan los brazos del robot a los puertos de entrada, los trócares que hemos colocado previamente para insertar los brazos. Una vez que ya está en posición, el cirujano principal, digamos, sale de la mesa y se dirige a la consola del cirujano y desde ahí pues maneja todo el instrumental, y aquí se quedaría un cirujano ayudante que con una puerta de entrada, o si es necesario 2, pues va a utilizar alguna pincería con la que pueda traccionar, como he dicho antes, pues aspiradores o lo que fuera necesario. ¿Y qué ventajas aporta, o si aporta alguna ventaja al paciente en cuanto al posoperatorio? Al final, una de las mayores ventajas que yo, bajo mi experiencia, he visto es, por ejemplo, que los pacientes que intervenimos tienen mucho menos dolor. Y tienen mucho menos dolor, sobre todo en la pared abdominal, porque el robot
cuando se mueve en torno al trocar que insertamos en la pared abdominal, se mueve sobre un punto fijo y nunca tracciona sobre la pared. En cambio, en la cirugía laparoscópica nosotros provocamos muchas tracciones y eso, a la larga, en una cirugía que puede durar 3, 4, 5 horas, repercute en una disminución importante del dolor. También se ha visto en muchos estudios que se han hecho que disminuye la pérdida sanguínea y por consiguiente pues, las complicaciones posoperatorias, disminuye la estancia hospitalaria, disminuye la puesta, digamos, la vuelta otra vez del paciente a su vida habitual, que puede ser trabajar o hacer una vida completa y en principio tiene ventajas en todos los aspectos de la mejoría del paciente. Pues doctor Sánchez Carrasco, muchísimas gracias. Después de meses sin poder acudir a los centros de día, los enfermos de Alzheimer van recuperando poco a poco la rutina y esto hace aliviar a sus familias. El Alzheimer es una patología que hoy en día los avances en la investigación son insuficientes. Clínica Dental por Domingo les ofrece este espacio. 1.200.000 españoles están afectados por alguna demencia. Se estima que para 2050 los enfermos de Alzheimer se incrementarán en un 83%. La enfermedad más cruel que podía existir. Por ese motivo, en este Día Mundial, la principal reivindicación se centra en la investigación. Da pena pensar que desde el 2002 todavía no se ha avanzado nada en ello. Y claro, pues una vacuna sería una maravilla, por lo menos para retroceder el Alzheimer. Las personas afectadas por demencias han sufrido especialmente las restricciones a la movilidad durante la pandemia. En los últimos meses han podido ya regresar a los centros de día. Han perdido el contacto, han olvidado muchas cosas. La enfermedad ha hecho mella en ellos, con lo cual el volver a empezar ha sido muy duro. Pero bueno, espero que con paciencia ya se va normalizando todo un poquito. Sobre las familias recae buena parte de la dureza de una enfermedad que acaba con la memoria de los pacientes. Le intentaba decir y él a veces me decía sí, pero llegó un momento que hasta tuvimos que tapar los espejos en casa, porque creía que la persona que era él iba a pegarle o iba a hacerle algo. Y eso para el familiar es muy duro. Entre las prioridades de la asociación en Burgos está la de recaudar donativos para la compra de un nuevo vehículo para el traslado de los enfermos. Por Domingo, Clínica Dental. Especialistas en salud y estética dental, con más de 20 años de experiencia en Burgos. Ofrecemos soluciones integrales personalizadas a través de implantes, periodoncia, tratamiento de encías, ortodoncia y estética dental, buscando la solución más conservadora y menos invasiva. Por Domingo, Clínica Dental. Sonrisas por Domingo. Pues hoy estrenamos nueva sección en Cita Previa. Bueno, mejor que estrenamos, vamos a seguir abordando un tema que es muy importante para este espacio, que es la salud mental. Pero bueno, lo vamos a abordar desde un tema no tan patológico, sino que para que la gente, ¿no?, desde sus casas también reflexione. Se ha visto además que con la pandemia la salud mental pues ha hecho, ¿no?, en la pandemia que se hable mucho de ello. Eso es bueno, en parte, porque se han quitado muchos tabús, pero por otra parte queremos saber realmente qué es lo normal y qué es lo que no es normal. Para ello vamos a colaborar con nosotros durante todos los meses, seguro que le conocen, a Jesús de la Gándara. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues muy bien, muy buenas tardes. Que te hemos hecho una cabecera, así que antes de empezar vamos a verla. Y para este primer programa, Jesús, vamos a hablar o vamos a hacer una similitud, las diferencias, lo que es igual entre la salud mental y la enfermedad mental. ¿Qué es lo mismo la salud mental que la enfermedad mental?
Hombre, si atendemos ahora a los medios de comunicación, sí, porque hay como una especie de epidemia de salir del armario de la salud mental, ¿no? Yo, no sé, en los últimos meses he tenido la oportunidad de presentar 4 libros de famosos sobre sus patologías mentales, pero no lo llaman patología mental, lo llaman enfermedad mental en algunos casos, pero sobre todo hablan de salud mental. A ver, la salud mental se supone que es lo que nos pasa a nosotros ahora, ¿no? Que estamos bien, nos sentimos bien. Entonces puede ser que aceptemos que estamos sanos. Pero la salud mental, podríamos decir medio en broma, es un estado transitorio que nunca conduce a nada bueno, porque todos más tarde o más temprano lo acabamos perdiendo, o sea que aquí nadie está libre. El que no haya pasado por un episodio de salud mental o lo vaya a pasar, es que es mentira, dale tiempo. Entonces eso es lo que ocurre con la salud mental. Definirla hay muchos criterios. Por ejemplo, salud mental es la normalidad. ¿Pero qué es la normalidad? Pues lo más frecuente. Entonces, lo más frecuente es tener ansiedad y podríamos decir, por lo tanto, que la ansiedad es más salud mental que no tenerla. Pero, en fin, esto ya son disquisiciones teóricas que no nos llevan a ningún sitio. El estrés, por ejemplo. El estrés o la depresión, etcétera. Por lo tanto, la salud mental es un estado muy inestable, de un equilibrio psicológico, físico, social, etcétera, que constantemente está en movimiento, nunca está quieta. La salud mental no es un estado perfecto e inamovible, sino todo lo contrario. Es un estado fluctuante que siempre conduce a preocupaciones, a alegrías, a sufrimientos, a alivios, a estar muy bien, a estar muy mal, etcétera. Y todo eso en adaptación a la vida. Uno debe estar triste si sucede algo triste, y uno debe estar alegre si sucede algo alegre. Las personas que no tienen buena salud mental le cuesta hacer estos cambios y a veces se van aproximando al segundo concepto, que es la enfermedad mental. Cuando, por lo tanto, nuestra salud mental se puede convertir en una patología. Hay muchas formas de decirlo, ¿no? Podemos utilizar criterios de patología, cuando tiene signos y síntomas patológicos, psicopatológicos, pero también podemos utilizar criterios de adaptación. Cuando la persona pierde la capacidad de adaptación a la vida, podemos utilizar criterios de satisfacción personal, muchos criterios. Pero el más sencillo lo voy a explicar con un acrónimo que uso siempre en mi relación didáctica con los pacientes. Una S de sufrimiento. Cuando la situación te produce mucho sufrimiento anímico, psicológico, etcétera, o también físico, empezamos a tener el primer punto de la pérdida de la salud mental y la aproximación a la enfermedad mental. S, recordémoslo bien, S de sufrimiento. El segundo es que cuando el sufrimiento es muy intenso te incapacita, te impide hacer cosas, te incapacita, te hace sentirte insuficiente, incapaz de afrontar las cosas de la vida, etc. Luego el segundo concepto es la I de incapacidad, ¿verdad? Y el tercer criterio es muy sencillo, es la N de necesidad. Todas las personas que sufren y se sienten incapaces tienen necesidades. Necesidad de buscar ayuda, necesidad de buscar tratamiento, necesidad de tomar algo, necesidad de reñir, necesidad de divorciarse, necesidad de cualquier cosa. Pero siempre esa necesidad se convierte en algo bueno, buscar ayuda, encontrar un tratamiento, cambiar, etcétera, o algo malo. Y lo más frecuente es que se convierta en algo malo. Usar sustancias, tener problemas en la vida, perder el trabajo, en fin, esas necesidades. La S, la I, la N confieren un acrónimo que vamos a usar siempre. S-I-N, estás en sin, y lo vamos a cambiar por estar en con. Con de control, de compromiso con la vida, de conciencia, de compañerismo, de convivencia, de todas las cosas que empiezan por con, que son buenas. Sin enfermedad mental, con salud mental. Claro, dentro de lo que has comentado estarán los que sí se dan cuenta que algo ocurre y los que no se dan cuenta, ¿no? Es complicado, es difícil, ¿no? Saber que algo te está ocurriendo, ¿no? Claro, por eso procuro utilizar normas muy didácticas. Tú piensa a partir de ahora en el sin. ¿Estoy en sin o estoy en con? Estoy en sin, o voy a tener que ir a ver a Jesús. O no, estás en con, no me vengas a ver, por favor, que a lo mejor tengo yo que ir a verte. Entonces, hay muchas personas que tienen enfermedades mentales pero no lo saben, porque consideran que el sufrimiento es normal, por ejemplo. Sufrir, esta cosa tan normal en los seres humanos que... Y entonces demoran pedir ayuda, o no se dejan aconsejar, o no lo aceptan y se sienten muy arrebatados, muy irritables por el hecho de haber perdido su salud mental y su equilibrio y su autodominio, etcétera. Pero hay otras personas
que sí que lo aceptan y entonces se ocupan de ello. O bien hacen cosas sociales o familiares o apoyos de amigos o de familia que les quieren, o bien buscan ayuda en su médico de cabecera o en psicólogos o en psiquiatras, etcétera, ¿no? Es decir, que realmente cuando estamos sufriendo, cuando estamos incapaces y necesitamos ayuda, tenemos que aceptar que quizá tengamos una enfermedad mental y que quizá necesitamos una ayuda técnica y también humana, por supuesto, y social. Pero claro, cuando uno tiene un problema de salud físico, pues va al médico. Pues esto es igual. Bueno, a raíz de la pandemia yo creo que se han quitado o se han dejado de lado, ¿no?, muchos tabús en cuanto a vuestra figura, porque hoy en día, ¿qué pasa cuando oímos la palabra psiquiatra? Bueno, hace 100 años no existía. Hace 50 años eran unos tíos muy raros que vivían en unos psiquiátricos muy malos, donde se almacenaban los enfermos y no había terapias. Hace 50 años se empezaron a demostrar los criterios de diagnóstico de la enfermedad. Si tienes tal cosa es que padeces tal enfermedad, y se empezaron a demostrar los mecanismos cerebrales de la enfermedad mental, de las enfermedades mentales. Y justo a la vez se empezaron a descubrir los sistemas para tratamiento. Es decir, que hace aproximadamente entre 50 y 70 años hubo una enorme revolución, de tal manera que la psiquiatría pasó a ser científica. Ya no era una forma de ayudar a personas que estaban almacenadas, sino se basaba en ciencia. Y ahora mismo no es más que una ciencia más que se ocupa de la neurobiología de los sufrimientos mentales, de la patología mental. Hombre, lo que pasa es que la psiquiatría sigue teniendo muy mala prensa por dos cosas. Primero, por el rechazo, por el estigma de la locura, del loco y lo que eso significa. Y en segundo lugar, por el miedo, porque la mayor parte de la gente no viene a nuestras consultas porque tienen miedo. Tienen miedo de venir, de que se le considere un tarao, un loco, etcétera, etcétera, o de que le pongan tratamiento, que tenga que tomar pastillas, todo eso, ¿no?, que está asociado a la palabra psiquiatría, psiquiátrico, psicofármacos, todo eso está mal. Y el rechazo, ¿no?, a tomar medicamentos. El rechazo a tomar medicamentos, pero resulta que tú tienes, cualquier persona, ay, que me siento un poco mal, que tengo un poco de anginas y voy y me tomo un antibiótico. Pero dices, tengo ansiedad, pero no tomo nada porque tengo que resolverlo yo por mí mismo. Vale, pues tú sigue con mí mismo, que el mí mismo es el que te ha traído a mi consulta. Entonces, ojo con esto, ¿no? Claro, así es que dedicaremos algún programa a quitar los mitos inadecuados acerca de los psicofármacos, de las terapias, porque claro, mezclar hoy día terapias que son científicas con ignorancia y miedo no tiene sentido. Así es que buscaremos alguna explicación que pueda ser útil. ¿La salud mental se recupera, Jesús? Sí, claro. O sea, si hay alguien optimista es un servidor, ¿vale? Y muchos, y prácticamente todos mis compañeros lo somos. ¿Por qué? Es que de verdad, no hay ninguna semana de mi vida que yo no vea un milagro. Yo veo a una persona que ha venido a verme, que está destrozada, hundida en la depresión, que no quiere vivir, que todo es sufrimiento, que no duerme, que no come, que no tiene ganas de trabajar, que no puede divertirse, que no disfruta con nada, y le pones un tratamiento y le haces una acogida humana, es decir, te pones en el lugar del médico de familia y en el del terapeuta, ¿no? Una mezcla de psicólogo y médico de familia viene a ser un psiquiatra. Y entonces te pones ahí delante de esa persona y le prestas empatía y ayuda y le pones un tratamiento. Y al cabo de una semana, un mes, cuando le vuelves a ver a consulta, ves a otra persona, pero literalmente a otra persona. Es tan espectacular que lo notas según está entrando por la puerta. Ya notas, ostras, ha hecho efecto el tratamiento. Claro, es lo que mucha gente ahora que nos está viendo dirá, claro, está tomando un tratamiento, Claro. Y por eso se le ve a otra persona, ¿no? ¿Qué pasa? Sí. ¿Qué pasa? Pues que resulta que estaba enferma y ahora está menos enferma. Y si sigue el tratamiento de forma adecuada, en el 70-80% de las personas se curan. Es decir, que ese mito de que la locura no se cura y tal, no. Aproximadamente el 70-80% de las personas que vienen a consulta, al cabo de un año ya no necesitan venir. Porque claro, nuestro trabajo consiste, no en que alguien se siente delante de nosotros, sino en que no se siente. Que venga y que no vuelva. Y si viene y se va en una semana, pues mejor. Y si se va en un año, pero claro, hay un 30% de personas aproximadamente que tienen enfermedades mentales crónicas. Crónicas significa que duran mucho, a veces para toda la vida. Pero normalmente todo lo que dura más de 2 años de forma continuada lo consideramos crónico. Claro, esas personas necesitan ayuda, pero a ver,
la patología humana, en general, la cronicidad es más frecuente que la eventualidad de la patología. Por lo tanto, tenemos que aceptarlo, que a veces somos, más que estamos, enfermos. Hablaremos de algo interesante, además, que has comentado, ¿no? En cuanto a los tratamientos, bueno, que al final, después de un año, el 80%, 70% de las personas han pasado un episodio esporádico, y eso, de ahí muchos los mitos de parece que el tratamiento tiene que seguir para toda la vida, y no, es algo puntual, ¿no? No, hay de todo, claro, pero lo más frecuente es que no. Claro. Pues Jesús, muchísimas gracias por habernos acompañado en este primer espacio, que te esperamos aquí dentro de un mes, y si ustedes quieren, pues también nos pueden acompañar. Por supuesto, muchas gracias también por acogerme y por dar esta ventanita a la psiquiatría y a la salud mental, que es muy necesaria. Pues nada, nos vamos a reflexionar. Gracias, y a ustedes también gracias por acompañarnos. Les espero la próxima semana aquí en Cita Previa.